Una vez más nos encontramos en el día de hoy para hablar de ciencia. Hoy vamos a hablar de física. Y el tema para el día de hoy es el análisis del péndulo simple. Cuenta la historia que en el año de 1581, Galileo Galilei, que en esa época contaba con 17 años, él estuvo visitando la Catedral de Pisa. Esta catedral está a unos cuantos pasos de la Torre de Pisa y él observó que las lámparas oscilaban siempre con el mismo tiempo. Era un oscilar periódico y esto lo hacían en forma independiente de la amplitud de oscilación. Gracias a esto, Galileo decide construir un péndulo simple. ¿En qué consiste un péndulo simple? Pues está formado por un hilo inextensible y en uno de los extremos posee una masa que puede ser despreciable. Este péndulo comienza a oscilar en un plano vertical fijo. Si nosotros separamos esta masa y la soltamos, comienza a oscilar. Y esa oscilación es muy parecida al análisis que hicimos en clases anteriores del movimiento armónico simple, cuando analizamos un cuerpo atado a un resorte, en el cual cuando llegaba a los puntos de retorno, por ejemplo acá o acá, pues la velocidad instantáneamente se hacía cero. En otras palabras, el análisis que se hizo en clases anteriores del movimiento armónico simple sirve también para el péndulo simple, porque el péndulo es una de las aplicaciones del movimiento armónico simple. Y este péndulo, si consideramos que no hay rozamiento con el aire, pues él va a realizar un movimiento periódico. Gracias al análisis que hace Galileo Galilei, pues él establece una serie de leyes. Él comienza a hacer estudios con el péndulo y lo hace con diferentes amplitudes. Comienza de pronto con un ángulo de 5 grados, de pronto un ángulo de 10 grados y observa que para ángulos inferiores a los 10 grados, esa oscilación del péndulo funcionaba a la perfección. Ya para ángulos superiores a los 10 grados, hablemos de 20, 30, 40 grados, etc., ya el péndulo dejaba de funcionar correctamente. Ya las oscilaciones no eran periódicas. Entonces, este tipo de oscilaciones es periódicas, es un movimiento periódico cuando el ángulo es inferior a los 10 grados. Y ahí es cuando hablamos del isocronismo. El análisis que hace Galileo Galilei lo lleva a establecer esta fórmula, donde P es el periodo, que es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del hilo sobre la aceleración de la gravedad. Si observamos esta expresión, aquí podemos visualizar que tenemos la longitud. Por lo tanto, el periodo depende de la longitud. Hace algunos momentos te dije que un péndulo tenía en uno de los extremos una masa que podíamos considerar despreciable. Y efectivamente, si observamos esta expresión matemática, la masa no está incluida aquí. En otras palabras, el periodo del péndulo no depende de la masa del mismo.
sí depende de la longitud. Prácticamente en esta expresión están resumidas todas las leyes de Galileo Galilei sobre el péndulo simple. Entonces comencemos con la primera ley, la ley de las masas. No me interesa tener una masa, un péndulo con una masa menor, todos de igual longitud, pero de diferentes masas. Siempre el periodo va a ser el mismo. En otras palabras, el periodo no depende de la masa que se coloca en el extremo de este señor, el péndulo simple. La ley del isocronismo me plantea que las oscilaciones se realizan en tiempos iguales para ángulos inferiores a los 10 grados. Esa es la ley del isocronismo. Entonces, este es un movimiento periódico, pero únicamente funciona para ángulos inferiores a los 10 grados. Y la ley de las longitudes. La ley de las longitudes pues me establece que entre mayor sea la longitud del péndulo, pues mayor será el periodo. En otras palabras, estas dos variables son directamente proporcionales. En algunos textos encontramos que el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. Esa es la ley de las longitudes en un péndulo. Si observamos en esta expresión, nosotros conociendo la longitud de un péndulo y ya teniendo el periodo, el tiempo, podemos determinar la aceleración de la gravedad en un sitio cualquiera. Esta es una experiencia bastante bonita porque nosotros, incluso te invito a realizar esa experiencia en tu casa, coger un hilo de aproximadamente 1 metro de longitud, ponerlo a oscilar y que realice unas 50 oscilaciones, y tú tomas el tiempo para 50 oscilaciones. Entonces tendríamos tiempo, número de oscilaciones 50, y basados en eso podemos calcular el periodo. Recordemos que periodo es el tiempo sobre el número de oscilaciones. Ya tienes periodo, ya tienes la longitud. Despejando esta expresión matemática, la aceleración de la gravedad, podemos obtener la aceleración de la gravedad allí en el sitio donde tú hiciste la experiencia. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración en tu casa? Te invito a realizarla. Aplicaciones del péndulo, nosotros nos encontramos por ejemplo con el péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault pues es un péndulo que se utiliza para demostrar el movimiento de rotación de la Tierra. Esta es una experiencia también bastante bonita, en el cual si pones a oscilar el péndulo, pues te vas a dar cuenta que no lo va a hacer siempre hacia el mismo lugar, sino que comienza a desplazarse hacia otros sitios. Con esto nosotros podemos demostrar entonces que la Tierra está rotando constantemente. Péndulos, hay muchos, hay péndulos compuestos también. Conocemos también el famoso péndulo de Newton, etcétera, etcétera. Espero que te haya quedado clara la explicación. Cualquier duda, estoy atento a resolverla. Por favor, escribe al correo electrónico. Que tenga buen día.